continuación tenemos a Gumersindo Bueno Benito, que es director general de Patrimonio Cultural de la Junta de Castilla y León, y nos va a hablar del arte que escapó de las cavernas en Siega Verde. Cuando quieras, Gumersindo. Pues muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias pues al Geoparque Sobrarbe Pirineos y a vosotros por la invitación. Os saludo desde otro geoparque, que es el de las Loras en Palencia, Burgos, así que seguro que conocéis. Voy a hablar de la situación de conservación que tenemos en Siega Verde. Voy a compartir pantalla, si me permitís. Alejandro, ¿veis la pantalla? Sí, perdona, sí. Bueno, pues estamos ante un conjunto paleolítico de arte rupestre situado en la calle extraordinario, ¿no?, que tenemos aquí en Castilla y León y que comparte muchos de los problemas que ha explicado Pilar anteriormente, a pesar de que ella dice, bueno, pues que en una situación de interior, de una caverna, pues hay una serie de problemas. Pues en el exterior estos problemas son muchas veces más graves, ¿no?, porque son menos controlables. Y aquí os pongo una imagen de dónde está este yacimiento, de este conjunto patrimonial muy relevante, que está aquí en la intemperie. Está en la intemperie, está en la ribera de un río, están los bancales de este río, el río Águeda, que está, Siega Verde está muy cerca de Salamanca, al lado de Ciudad Rodrigo, al lado de este río Águeda, como os decía, a su paso por las localidades de Serranillo, en el municipio de Villar de la Yegua, en Martillán, en Villar de Argañán y en Castillejo de Martín Viejo, y estamos muy cerca de la frontera con Portugal. Y esta es la realidad, es un río que ha dado soporte para una expresión artística paleolítica de un gran interés, y que ese mismo río que ha creado el lienzo también a veces lo somete a unas tensiones que son muy importantes desde el punto de vista de la conservación, ¿no? ¿Cuándo se encontró este conjunto de bienes, de este registro de arte rupestre? Pues se encontró en 1988, se estaban haciendo los trabajos de inventario arqueológico de la Comunidad de Castilla y León y, bueno, pues se tuvo noticia en la provincia de Salamanca, en estos pueblos que he mencionado anteriormente, pues había gente que decía que a la orilla del río había unos grabados que estaban hechos por los pastores, por los jóvenes, pues bueno. Bien, de alguna manera lo que estaban indicando es que allí había algo y allí se encontró, pues a lo largo de 1 kilómetro de la orilla izquierda del Águeda, pues una serie de 90 paneles con las cantidades de elementos grabados aquí que nos dan una muestra de lo que es la fauna del Paleolítico, y también nos ofrecen una serie de formas de otro tipo, abstractas, algunas que podríamos decir que tienen forma humana y otras, pues ya digo, abstractas, ¿no? La técnica de producción ha sido a través del piqueteado o del rayado de la piedra. La piedra, estamos hablando de un esquisto que es una roca metamórfica y que tiene una estructura foliar, y eso nos va a dar ya alguna idea de cuáles son los problemas que tenemos. Y aquí tenemos el puente que también nos da referencias de muchas cosas, ¿no? Nos sirvió para decir que esos grabados eran antiguos, al menos más antiguos en una primera fase que lo que era el puente, que tenía 100 y pico años, 100 años cuando se descubrieron esos grabados. Y esto ya ayudó a resolver parte de las dudas y sobre todo parte de la situación en la que se ponía a veces entre dudas la antigüedad de estos elementos. Y esto también ese puente sirvió para datar y ayudar a justificar la temporalidad que se asigna a los grabados que nos encontramos en el Valle del Coa, ¿no? Bueno, esa relación con el Valle del Coa es muy estrecha, es una relación temática, estilística, es complementaria porque hay algunos elementos que se dan en el Coa que no se dan aquí en Siega Verde. También nos da
ocasión de ver cómo se relacionaban estos grupos humanos y cómo transitaban de un sitio a otro, que, bueno, trasladándose en unas distancias que hoy nos pueden parecer que son largas para hacerlo a pie, pero realmente en aquellos tiempos aquella gente tenía esa capacidad de ir moviéndose de zona a zona y, por supuesto, no había fronteras, ¿no? Ese concepto de la frontera que tenemos modernamente en los tiempos modernos, pues en aquellos tiempos no existían, y se habla de que, bueno, esa relación entre el COA y la meseta, o entre la costa atlántica y la meseta, por la que podrían circular estos grupos humanos, se producía por esta línea, ¿no? por la zona de Siega Verde, por la zona del COA, y esto haría o facilitaría el traslado de personas, de conjuntos de cazadores recolectores desde la costa hacia más el interior de la meseta. Y los técnicos, los especialistas hablan de que aquí, en Siega Verde, debía haber pues, un elemento de atracción o un punto de concentración donde la gente de aquellas épocas se unían para tener sus rituales o sus encuentros, y que de esto, de alguna manera, esto justificaría este conjunto de representaciones tan numeroso. Desde el año 2010 se amplió la Declaración de Patrimonio Mundial de la UNESCO, que ya tenía el Valle del COA, y desde entonces actuamos de una forma conectada y de una forma bien relacionada y bien conectada. ¿Cuáles son las estrategias de protección? Por una parte, la protección legal, que como veis aquí, se estableció la Declaración de Bien de Interés Cultural en 1998, se han reservado 50 hectáreas de la ribera del río Águeda, y luego hay una serie también de protecciones físicas, que son el vallado, la vigilancia de cámaras, tenemos personal de seguridad y un plan de conservación preventiva. Porque, bueno, básicamente los riesgos a los que está sometido este territorio son de tipo climatológico, ¿no? Los cambios de temperatura, es una zona difícil y dura en cuanto a los cambios de temperatura, muy fríos en invierno, muy cálidos en verano. El agua se mete por las grietas, se pueden producir roturas de las grietas de la piedra, que, como habíamos dicho, tiene una estructura foliar y se esfolia. La vegetación también puede producir esto, y luego bueno, pues tenemos una serie de circunstancias que son de alto riesgo, ¿no? para el yacimiento. Para identificar y hacer el plan de conservación, lo primero que se hizo es conocer el entorno y conocer aquellos elementos que están ofreciendo unos riesgos, ¿no? Se han hecho estudios geomorfológicos, biológicos, petrológicos. También se ha analizado la actuación ante atentados de las personas y bueno, pues se han tomado un registro de todo, digamos, de todos los paneles donde hay elementos, aparte de todo el terreno donde se sitúa esta zona rupestre. Y bueno, pues se han hecho una serie de mapas de riesgos y se han identificado todas esas vulnerabilidades que voy a ir detallando un poco más a continuación. ¿Cuáles son los principales problemas o cuáles son los elementos de riesgo? En primer lugar, el río. El río que, como decía anteriormente, ha generado ese soporte para la creación humana, también es un elemento de riesgo. Tiene crecidas muy potentes. Si veis en la foto, al fondo, ese puente que parecía muy alto anteriormente, pues está casi a ras de la tabla del puente el agua. Y estas crecidas se repiten cada poco tiempo, a pesar de que tenemos aguas arriba una presa reguladora, ¿no? Pero en el momento que hay unas lluvias muy fuertes, el agua baja por allí, produce una inundación de toda la zona arqueológica, de toda la zona donde están los paneles con los grabados. ¿Y eso qué supone? Bueno, pues que el agua tiene una actividad erosionadora, clarísima, como siempre, pero además cuando baja con canto rodado pequeño y polvo, genera unos remolinos que producen, bueno, pues ese movimiento de las piedras generan pues prácticamente la función de una lija potente, ¿no?
Aparte hay cuestiones que afectan derivadas de la contaminación del agua o de las distintas variaciones de la situación química del agua en cada fase del año. Por otra parte, tenemos otros problemas de tipo derivados de situaciones biológicas, ¿no? La existencia de microorganismos, insectos, que van haciendo su labor y que anidan y que van haciendo su labor, su vida por estas zonas, y la presencia de musgos y líquenes. Todo esto, junto a lo que había dicho antes de la filtración de agua en las grietas, los cambios de temperatura, pues afecta mucho a la conservación de los paneles. El musgo y la vegetación tiende a cubrirlo todo, porque es una zona que, a pesar de estar en un entorno seco, es una zona que tiene humedad del río y bueno, pues se va produciendo esa proliferación de plantas que tenemos que ir controlando, ¿no? Además, esas plantas con sus raíces pueden producir exfoliación a su vez, y el musgo, los líquenes, tienden a tapar todas esos esquistos. Y luego tenemos ese problema que hemos de la acción humana un poco salvaje, esa gente que va dejando los grafitis por todos los sitios. Podríamos pensar que esos grafitis o esos actos vandálicos son antiguos, pero no, también los hay que no son demasiado antiguos, y bueno, por eso hubo que vallar toda la extensión de la zona protegida para evitar. Siempre hay que tener en cuenta que una valla es algo más disuasorio desde un punto de vista casi testimonial que algo que impida de forma efectiva el paso a esas zonas, ¿no? Entonces, bueno, pues se ve que está vallado, tenemos las cámaras para hacer ese seguimiento, tenemos personal que hace vigilancia por allí y bueno, pues entre eso, con esos elementos vamos intentando que esos actos vandálicos vayan desapareciendo. Yo creo que la mejor manera es la educación patrimonial de todas las personas, pero a veces es difícil llegar a todo el mundo, ¿no? Con lo que es la educación patrimonial, para que la gente sea consciente de lo que tiene y de que debe protegerlo, ¿no? En el plan de conservación también se han hecho tomas de datos de los distintos paneles, se han caracterizado, se han escaneado, tenemos un registro digital de todos los paneles y tenemos un registro digital de todas las afecciones. Aquí vemos un ejemplo en el que se ha hecho un estudio de pátinas con distintas tecnologías que se basan en la utilización de la luz, de la imagen. También se han hecho análisis químicos y esa documentación gráfica nos permite conocer las zonas de afección, pues por ejemplo grietas, nos permite conocer dónde están los trazados de las representaciones y nos permite conocer la afección de musgos, las erosiones, todas esas, las zonas donde se van exfoliando, todas esas cuestiones que afectan a la conservación actual y hacia el futuro de este yacimiento. Nuestra intención es fosilizar la existencia de la situación de siega verde tal y como está ahora, pero hay que reconocer que es difícil y lleva un trabajo muy importante, porque estamos en una zona al aire libre, como habéis visto, es una zona expuesta a las inclemencias climatológicas, expuesta a la acción erosiva del río e incluso, bueno, pues a la acción de las personas. Tenemos una zona unos mapas de vulnerabilidad, tenemos esos modelos de priorización de riesgos, identificación y priorización de riesgos, como veis aquí, y en virtud de eso se han establecido unos planes de mantenimiento anual y unas estrategias de reacción ante lo que pueden ser algunas situaciones de emergencia, ¿no? Pues tenemos planificado el desbroce, eso tiene que ir con seguimiento arqueológico, tenemos planificado también la aplicación de tratamientos herbicidas para las plantas, que se hace de una forma muy meticulosa, aplicando a cada planta, no se utilizan fumigaciones sin ningún cuidado, ¿no? Aquí se va hierba por hierba, tratando y eliminando cuando no se puede hacer una retirada manual, ¿no?
Aparte están también las limpiezas de sedimentos, el cuidado de los caminos, etcétera, etcétera. Y también hay que reconocer en este momento la importancia de lo que son los protocolos contra el fuego. Esto no había hablado del fuego hasta ahora, pero bueno, en una zona seca, en una zona de matorral, lo que son los incendios no son raros, ¿no? Y aquí veis, por ejemplo, que en el 2018 tenemos unas fotos, se produjo un incendio y que, bueno, pues con 4,5 hectáreas quemadas no afectó al yacimiento, pues porque se había hecho toda la actividad de limpieza y desbroce y se había hecho de una forma regular y eso actuó de alguna manera como cortafuegos. En toda esta gestión de los riesgos, yo tengo que destacar pues, la buena colaboración que se tiene con el Servicio de Defensa Natural, también de la Junta de Castilla y León, y la actividad de la UGRECIL, que es la Unidad de Gestión de Riesgos y Emergencias en el Patrimonio, que se gestiona desde la Dirección General de Patrimonio, ¿no? Eso, afortunadamente, pues tenemos esta buena relación y este trabajo de la UGRECIL que nos permite anticiparnos a los riesgos. Y en la conservación también tenemos que hablar de la difusión, ¿no? Es un centro visitado, está abierto al público, tenemos un centro de recepción de visitantes y bueno, pues yo animo a todo el mundo a que se acerque por Siega Verde a conocerlo y luego pase también al Valle de Coa, donde podrá continuar una experiencia muy interesante, que es diversa, es distinta a la que tenemos aquí en Siega Verde, porque aquí está todo concentrado en un tramo en el que se puede visitar, en un itinerario en el que puedes acceder a 14 paneles. ¿Cuáles son nuestras estrategias de difusión? Bueno, pues aparte de la conservación, es importante que la gente conozca lo que tiene, sobre todo empezando por los habitantes de la zona. Los habitantes del municipio más grande es Ciudad Rodrigo y el resto son pequeños pueblecillos, pequeñas villas que están al lado de este yacimiento y que tienen que ser los primeros conservadores del yacimiento. Ellos son los beneficiarios de que exista esto, son digamos, los herederos de este arte que está ahí a la intemperie, de este arte que escapó de las cavernas, como decimos, y bueno, pues de alguna manera ellos deben ser protagonistas en la conservación. Y nosotros, afortunadamente, tenemos la buena colaboración de los municipios que cité antes y aparte la buena colaboración de un grupo de acción local que se llama DECOCIR, que son los que se encargan de hacer la gestión y que se encargan de organizar las visitas y hacer pues, bueno, pues el mantenimiento básico del yacimiento abierto, ¿no? Abierto y disponible al público. Eso es una fortuna contar con gente en el territorio que se implica y que de alguna manera se convierte en los primeros valedores de ese yacimiento, de ese tesoro artístico que tenemos. Nuestra estrategia de difusión, como digo, está conectada a las redes del itinerario de arte rupestre de Europa. Trabajamos también en proyectos europeos con otros socios y queremos dar cada vez más relevancia desde el punto de vista de la difusión. Queremos implicar a la gente del territorio para evitar esos recelos o problemas que hubo en una primera época cuando se valló y se limitó el acceso a un terreno donde habitualmente la gente disfrutaba del ocio, pues del baño, de la buena temperatura en verano, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, afortunadamente, cada vez estamos consiguiendo una implicación mayor de la población en el cuidado, en el conocimiento, en la difusión de este yacimiento y debemos seguir en esa línea, ¿no? Debemos seguir en esa línea difundiendo la existencia de este yacimiento, investigando a través de proyectos como pueden ser Interreg España-Portugal, Paleoarte, que lo que hacen es investigar más en el conocimiento del yacimiento y actualmente estábamos haciendo una prospección subacuática para ver si hay otros grabados. Ese proyecto también nos permite o nos va a permitir hacer una difusión, digamos, importante, llevando exposiciones sobre Coa y Siega Verde tanto a Lisboa como a Madrid, para buscar la atención de
del público que está digamos, en ciudades grandes. Y luego también lo que queremos es potenciar de alguna manera la visita local, la visita cotidiana de gente de Castilla y León y de otras comunidades cercanas, ¿no? Para eso, bueno, pues es necesaria una labor permanente de comunicación, buscar las herramientas adecuadas en redes sociales y en otros instrumentos para hacer esa difusión y dotar al yacimiento, además de lo que tenemos hasta ahora, que es un centro de acogida, pues de otros elementos que hagan una experiencia más amplia y más agradable, sobre todo para niños. Queremos hacer un pequeño aula arqueológica en el exterior, queremos mejorar unas instalaciones, además de hacer esa difusión en otros territorios. Y básicamente esto es lo que quería comentaros. Si tenéis alguna pregunta al final de los turnos de exposición podemos ir con ellas. De acuerdo. Muchas gracias por darnos tu visión de esta cuestión acerca de la conservación de vuestro bien. Y bueno, como bien ha dicho Gumersindo, las preguntas las estamos anotando y las pasaremos al final.